Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All. Esto ya ha empezado, ya empezamos a poder toquetear con los primeros terminales y uno de los primeros eventos que hemos tenido el placer de disfrutar ha sido en la presentación del nuevo HTC One M9, la renovación del nuevo tope de gama del fabricante taiwanés. Y ahora, como siempre hacemos, vamos a intentar acercaros de primera mano las sensaciones que hemos tenido, la información esencial para que no te pierdas nada. Bueno, pues ya lo tenemos aquí, ya tenemos el HTC One M9, ya hemos estado en la presentación, nos han contado prácticamente todo lo que necesitábamos saber y como siempre hacemos en estas tomas de contacto en el Mobile World Congress, tenemos la intención de que de primera mano podáis ver un poco las características que tiene el dispositivo y vamos a empezar, si os parece, por el apartado del diseño. Vamos a hablar un poquito de las dimensiones. Concretamente este M9 tiene un chasis de aluminio, concretamente fabricado en una sola pieza y la verdad que las sensaciones a la mano son muy pero que muy positivas, como ya estamos acostumbrados cuando hablamos del fabricante taiwanés. Dimensiones, nos encontramos con 14,4 centímetros de alto, casi 7 centímetros de ancho y nos encontramos con un grosor de 9,61 milímetros. La verdad que es un grosor que nos parece un poquito más de lo habitual, lo que estamos acostumbrados. Vemos como muchos fabricantes se están encaramando a los 8, incluso 7 milímetros, así que bueno, es un detalle que creo que es interesante conocer. 157 gramos de peso para un dispositivo de 5 pulgadas, ya hablaremos de la pantalla un poquito más adelante para ver qué nos ha parecido. Bueno, pues vamos a ver una serie de detalles del apartado estético que debéis conocer. Por una parte vamos a empezar por los altavoces en la parte frontal, unos altavoces que viene firmando HTC desde hace bastante tiempo. Tenemos un marco inferior bastante pronunciado, es algo que sabemos que a muchos de vosotros quizá os chirría y HTC, yo personalmente esperaba una reducción de estos marcos, no ha sido el caso. Tenemos los botones en pantalla como no podía ser de otra manera. Nos vamos a ir a un lateral y aquí sí que nos encontramos novedades y novedades que nos han gustado. Por una parte la ergonomía, sabéis que es un factor muy importante y en este caso el botón de desbloqueo lo tenemos en una ubicación muchísimo más cómoda, en un lateral. Anteriormente el M8 lo tenía en la parte superior, ya no es el caso. El control de volumen también lo tenemos ubicado en la misma posición para poder subir y bajar el volumen de forma sencilla. Y tenemos dos ranuras, por una parte en la derecha para la tarjeta SIM y por el otro lateral vamos a poder acceder de forma cómoda a nuestra tarjeta SD. Canto inferior tenemos el jack de 3,5 y la ubicación del micro USB, en este caso todo ubicado en el mismo lateral, y en la parte superior nos encontramos una banda negra que, como ya decía el M8, es el sensor infrarrojos de más antenas con un acabado que personalmente nos gusta bastante. En su parte trasera nos encontramos de una forma muy notable la cámara, de la cual ya os hablaremos, doble flash de doble tono y diferentes bandas que sirven para mejorar la conectividad. Y vamos a detenernos un poquito en el material de construcción. Antes hemos dicho que está construido de una única pieza de aluminio y aquí podemos ver que la verdad que sensación en mano no se puede reprochar, que sienta muy pero que muy bien. Cosas que debéis conocer son los colores en los cuales va a estar disponible este HTC. Por una parte tenemos una combinación de colores en los laterales, puede ser dorado o puede ser de un color más oscuro y la paleta de colores de M9 se sitúa en dorado, rosa, negro y la unidad en gris, que es la que tenemos aquí mismo. Ahora que ya la conocemos por fuera, el M9, vamos a centrarnos un poquito en el apartado del hardware. Aquí la verdad que no ha habido demasiadas sorpresas, muchos de vosotros ya esperabais este tipo de hardware, es algo que se va a venir repitiendo en muchos terminales, yo creo, así que sorpresas las justitas. Procesador es Snapdragon 810, es un octa-core de 64 bits, como ya sabéis es uno que van a montar la mayoría de topes de gama. Ya veremos si tiene problemas de sobrecalentamiento este famoso culebrón de los cuales se han hablado de forma muy insistente. Apartado de memoria RAM tenemos 3 GB, una cantidad que nos parece bastante afín, y apartado de almacenamiento contamos con dos versiones. Nos gusta que ya no esté la de 16, únicamente 32 y 64, y podemos hacer énfasis que tenemos el slot para tarjetas micro SD disponibles, en este caso hasta 128 GB. Hablemos un poquito también del apartado de la conectividad, no puede faltar, tenemos NFC, tenemos Bluetooth 4.1, DLNA, HDMI MHL 3.0 y bueno, un detalle importante y que no podemos dejar cuando hablamos del hardware, vamos a hablar un poquito del apartado de la batería, 2840 mAh. Esa es la cantidad que ha decidido dotar HTC para su M9, una cantidad que a priori puede parecer un pelín escasa, teniendo en cuenta que el resto de rivales montan baterías un poquito más grandes. Ya vimos en el M8 que con poca batería nos encontraríamos un consumo bastante adecuado y no nos olvidemos, este procesador 810 también nos brinda la posibilidad de poder contar con carga rápida. En media horita prácticamente el terminal por el 50% de batería. A estas alturas resulta muy difícil que alguno de vosotros no conozca una de las capas de personalización más históricas y más famosas que encontramos en Android, y vamos a contaros un poquito lo poco que sabemos, lo poco que hemos podido tocar de HTC Sense 7.0, la nueva versión del sistema operativo de Android para
Para terminales, vamos a hacer un pequeño repaso para que veáis también qué tal le ha sentado el Lollipop. Vamos a ver la barra de notificaciones para que veáis con una estética bastante similar a la que teníamos, con diferentes controles, un acceso rápido a los ajustes, también con un diseño bastante similar al que encontramos en versiones de Sense anteriores. Como ya sabéis, Lollipop prácticamente quedan rastros muy pequeñitos. Vemos que tenemos los botones en pantalla, como os hemos dicho, vemos la multitarea, no tenemos las típicas tarjetas que solíamos encontrar en Lollipop, sino que tenemos la típica multitarea que ya vimos en el M7, un pelín rediseñada, bueno, que sepáis que esto era así. Y vamos a detenernos quizá en uno de los aspectos más importantes y que incluso en la presentación HTC ha querido poner bastante énfasis. Son los Home Widgets. Como veis, tenemos un pequeño widget en la parte central, ya nos lo han dejado colocado para que le echemos un vistazo, en los cuales podemos configurar, pues por ejemplo, el widget de Home, y automáticamente, como veis, se nos añaden carpetas o aplicaciones que nosotros utilicemos cuando estemos en casa. Por ejemplo, podemos configurar el apartado de trabajo, pues oye, aplicaciones que podemos utilizar en un entorno más laboral, ya sea el calendario, ya sea Google Drive, servicios de mensajería e incluso, y esto es que me parece interesante, nos sugiere aplicaciones para que podamos descargar de forma cómoda. Oye, y me parecen bastante importantes. AnyPunto.do, Dropbox, Pocket, Evernote, pues oye, parece que sí que han afinado un poquito en este tipo de sugerencias. El apartado de la personalización cada vez es más importante para vosotros, para nosotros y lógicamente también para HTC, y para ello ha dotado de una aplicación que se llama Temas. En la presentación habíamos visto que podemos hacer una foto y automáticamente crear un tema en base a esa fotografía, y nada, pues lo típico, ¿no? Podemos clicar, podemos descargarla, diferentes funciones. Bueno, me parece interesante que no dejen de lado el apartado de la personalización, sabiendo que a muchos de vosotros os gusta. Vamos a ver el box de aplicaciones, y en este caso también tenemos dividido en un scroll vertical, una de las señas de identidad, y algunas aplicaciones que ya conocemos desde hace bastante tiempo y que siguen estando. Tenemos Zoe, tenemos la aplicación de Car, tenemos el calendario, uno de los que personalmente más me gustan, bueno, únicamente para que veáis la estética que solemos tener en HTC. Tenemos el modo niños, que también es una funcionalidad que solemos encontrar de forma bastante frecuente, pues oye, lógicamente también está presente en este M9. Bueno, pues vamos a poner el M9 en formato horizontal porque toca el turno de hablar un poquito de la pantalla, toca el turno de un tema bastante polémico, y yo creo que en este caso sí que se han mojado con una apuesta bastante arriesgada. Por una parte tenemos una pantalla de 5 pulgadas, hay una auténtica locura en este tipo de campo, ya sabéis que los fabricantes cada vez están lanzando terminales más grandes. Pues oye, una apuesta un pelín más conservadora, 5 pulgadas, y en la resolución también nos encontramos con algo más conservador. Resolución Full HD 1080p, nada de resoluciones 2K, en este caso HTC ha querido continuar con esta resolución. A mí personalmente me parece un acierto, creo que todavía no es necesario, y más en este tipo de pantallas un pelín más pequeñitas. Hablemos un poquito de la tecnología. Pues oye, Super LCD es una tecnología que los fabricantes taiwaneses vienen utilizando desde hace bastante tiempo, y en este caso nos encontramos con una pantalla de calidad, la verdad que de muy buenos ángulos de visión, buena respuesta táctil, una pantalla que la verdad que no echamos nada de menos. Detalles importantes que debéis conocer: por una parte tenemos tecnología Gorilla Glass en su versión número 4 para poder protegerla. Bueno, vamos a hacer un pequeño apunte en el apartado del audio. Ya os hemos dicho que lo tenemos, como veis, ubicado en la parte frontal, tenemos doble altavoz estéreo, y en este caso no hemos podido probarlo, como podéis imaginar aquí no es el mejor lugar para poder emitir un juicio de valor sobre el audio, hay un montón de ruido, pero sí que nos prometen que en este caso viene firmado por Harman Kardon, una de las principales marcas en el territorio del audio, así que en este caso podemos prever casi con total seguridad que el apartado del audio sin duda será diferencial. Dicho esto, vamos a pasar un poquito al apartado de las cámaras y vamos a empezar a hablar un poquito de qué nos tiene deparado HTC, y vamos a empezar por la cámara frontal. Vamos a girarnos y vamos a hacernos un selfie. Muy buenas, aquí me veis grabando la review, y bueno, contamos cositas de la cámara delantera. En este caso tenemos una cámara de 4 megapíxeles, ojo, me he equivocado, no son megapíxeles, sino que contamos con la tecnología ultrapíxel. HTC ya sabéis que en anteriores generaciones lo teníamos para la cámara trasera, este no es el caso, han decidido únicamente ponerla para la cámara delantera con una apertura focal de 2.0, y como veis, pues oye, el resultado parece bastante positivo. Vamos a realizar alguna captura, como veis, sale un pequeño temporizador, automáticamente la hemos podido realizar sin ningún tipo de problema. Y ahora, como siempre hacemos, vamos a hablaros un poquito de la cámara trasera, quizá la más interesante. La cámara trasera nos encontramos con una resolución de 20 megapíxeles, acabamos de decir que afortunadamente han abandonado la tecnología ultrapíxel. Mayor resolución, en este caso es un sensor BSI con un cristal de zafiro que se va a ser la encargada de poder proteger la cámara trasera de posibles rayones y demás. En el apartado de grabación también nos encontramos, no podía ser de otra manera, con resolución 4K, y como
veis, la interfaz, tenemos pequeños añadidos nuevos, pero una interfaz que personalmente aquí en Android for All nos gusta bastante, una aplicación bastante usable y funcional, y como veis dispara con bastante velocidad. Ya veremos, si tenemos muchas ganas de poder echarle mano a este M9 y ver si realmente puede competir de tú a tú con los siguientes tope de gama. Así que nada, este ha sido el repaso que le hemos pegado al HTC One M9, un terminal bastante continuista. La verdad que ya prácticamente se había filtrado casi todas las especificaciones, así que sorpresas las justitas, un tamaño de pantalla un poquito más pequeño, no se han envalentonado con la resolución 2K, algo que personalmente me parece un acierto, y una línea de diseño y unas características que ya todos reconocíamos en HTC. Eso sí, había un detalle que nos ha gustado bastante y le hacía muchísima falta, como es el apartado de la cámara. Nada de ultrapíxel, tenemos un sensor de 20 megapíxeles para su parte trasera, así que bueno, esta ha sido toda la información del HTC One M9. Como siempre, invitamos a que te suscribas, a que le des al like y que compartes este vídeo. Hasta luego.